Hola a todos, hoy vamos a realizar la quinta práctica del curso de elementos finitos de ANSYS. Bueno, esta práctica consiste en realizar el análisis a unos elementos estructurales o también, pues se les puede decir elementos lineales, ¿cierto? Que son de tipo barra, tipo viga o de tipo tubería. En donde la principal diferencia que tienen estos tres tipos son los grados de libertad. Por ejemplo, para los elementos tipo barra vamos a tener solamente desplazamientos, tanto en el eje X, Y y Z. En cambio, para los elementos viga y tubería, además de los desplazamientos, vamos a tener unas rotaciones también. Para esta práctica vamos a utilizar esta figura. Vamos a hacer el análisis a esta estructura, en donde aquí podemos ver las coordenadas y las fuerzas que se aplican aquí en el nodo A. Esta fuerza Q va a ser de 900 newtons y esta fuerza P va a ser de 1200 newtons. ¿Listo? Aquí podemos ver pues que son unos elementos de, de tipo lineal y entonces vamos a realizar eso. Entonces nos vamos al Workbench y abrimos la plantilla de estático estructural. Listo, y la cargamos. Vamos a trabajar con el material que tiene por defecto ANSYS, que es el acero estructural. Listo, entonces nos vamos a geometría para crear nuestra geometría. Bueno, para realizar estos tipos de análisis en ANSYS tenemos cuatro formas. La primera forma es creando unos puntos de manera manual, ¿sí? Dándole las coordenadas respecto al sistema de referencia que nos da ANSYS. Otro método es utilizando un boceto 2D, en donde ya podríamos crear unas superficies curvas y pues como quisiéramos nosotros hacer el boceto. Otra forma de hacer esto es realizando un sólido también, que esto se utiliza es para recipientes a presión o contenedores. Y la última forma para realizar eso es que si ya tenemos demasiados puntos, meter todos esos puntos de manera manual aquí en ANSYS ya se vuelve como muy complejo. Entonces, para hacer esto se puede realizar un archivo de texto y ya con esos puntos realizados en el archivo de texto se los puede importar acá a ANSYS y ya podríamos hacer la geometría. Bueno, para este caso vamos a utilizar el método de hacer los puntos manuales porque igual esa figura no es que sea muy compleja tampoco. Listo, entonces vamos al Design Modeler y vamos a crear nuestros puntos. Entonces para esto nos vamos aquí a punto o podemos ir aquí en Create y darle por acá. Listo. Vamos a decirle que los vamos a definir de manera manual. Listo, entonces para el primer punto tenemos en la dirección Y de 3 metros. Generamos y podemos ver que ya nos generó el puntico por acá. Y vamos a hacer lo mismo para todos los puntos. Entonces creamos otro punto. Ese va a tener unas coordenadas de menos 0.6 en X y en Z de 0.75 metros. Generamos y continuamos con otro punto. 1.2 en X y de 0.75 en Z. Listo, generamos. Vamos con el siguiente punto, que es de 1.2 metros en X y de menos 2.25 metros en dirección Z. Y por último tenemos menos 0.6 en X y menos 2.25 en Z. Y generamos. Listo, aquí ya tenemos nuestros puntos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es realizar unas líneas aquí para unir todos esos puntos.
Bueno, para esto nos vamos aquí en Concept y le decimos líneas por puntos, desde puntos. Entonces vamos seleccionando nuestros puntos y con el clic sostenido vamos creando la línea, aplicar, y en el tipo de operación le vamos a decir que es add frozen, ¿sí? Porque si nosotros le decimos que sea add material, lo que él va a hacer es que al momento de crear la otra línea, él me va a crear solamente un cuerpo por aquí. O sea, me va a hacer un elemento solamente. Mientras que si le decimos que sea add frozen, él me va a dividir ese elemento y va a ser diferente de este otro elemento. Y eso me va a permitir tener dos tipos de secciones transversales diferentes. Es decir, para este elemento puedo tener un tipo de sección circular y para este otro tipo de elemento puedo tener un tipo de sección rectangular y no va a haber problema. En cambio, si yo le doy que sea add material, él solo me va a permitir tener un tipo de sección transversal. Entonces es por eso que vamos a utilizar add frozen. Entonces generamos y podemos ver que ya se nos va creando. Y hacemos lo mismo para todos los demás puntos. Entonces arrastramos. Y nos faltan estas líneas. Bueno, generamos. Bueno, aquí también hay una línea transversal. Generamos y nos faltan estas tres líneas de por acá. Y listo. Bueno, aquí podemos ver que se nos generan unos sistemas de coordenadas para cada nodo. Y bueno, puede ser que sea como confuso, ¿cierto? Entonces para ocultar esos sistemas nos vamos a View y le decimos que no queremos que nos muestre esto. Listo, ya los oculto. A ver, acá parece que nos falta una línea. Y si nos falta una línea por acá, entonces vamos a crear esta línea. Aplicamos y listo. Y ahí ya tenemos nuestra geometría. Listo, entonces ahora vamos a decirle que vamos a tener un tipo de sección circular. Entonces para eso nos vamos a concept, sección, y le decimos que va a ser un circular. Listo, aquí ya podemos ver que nos muestra el circulito con dos diámetros. Y acá nos va a pedir las dimensiones del radio interno y el radio externo. Entonces vamos a ingresar estos datos. Entonces para el radio exterior tenemos de 40 milímetros y para el interior va a ser de 38 milímetros. Listo. También vamos a utilizar otro tipo de sección pues otro tipo de sección no, el mismo tipo de sección circular, solamente que con diferentes medidas. Entonces vamos a crear otro tipo de sección circular y este va a tener 55 milímetros para el diámetro exterior y 51 milímetros para el diámetro interior. Y listo, aquí ya tenemos nuestros dos tipos de sección con las diferentes medidas. Ahora lo que vamos a hacer es asignarle esta sección a cada uno de nuestros elementos. Listo, entonces para la parte de abajo
vamos a utilizar el que tiene mayor diámetro para todos esos elementos de abajo, que serían estos, todos estos que están por aquí. Entonces seleccionamos todos y le vamos a decir que este va a tener estas dimensiones. Bueno, para que nos muestre la figurita de la barra, nos vamos a View y le decimos que nos muestre la sección sólida. Y ahí podemos ver. Bueno, aquí hay un elemento que nos aparece también como en azulito, ¿cierto? Eso quiere decir que tiene en el tipo, la línea 9, no tiene add frozen sino add material. Aquí está. Entonces le vamos a cambiar por add frozen, generamos nuevamente y ya podemos ver que todos están igual. Listo, entonces para estos elementos vamos a utilizar las dimensiones del tubo circular 1 y aquí podemos ver que era el más delgado. Listo. Otra cosa es que al realizar todas estas líneas, ellos van a tener un nodo independiente aquí. Aunque aquí se vea solamente un nodo, ellos van a estar superpuestos. Tanto, a ver, el nodo de este elemento y este elemento no es uno solo, sino que están superpuestos. Entonces, para decirle que sea un solo nodo en donde se encuentren todos esos elementos, vamos a seleccionar todas nuestras partes y le vamos a decir que sea una nueva parte. Listo, aquí ya nos muestra que contenemos una parte y dentro de ella tenemos todos esos elementos. Y en el tipo para compartir la topología le decimos que sea compartido. También podemos decirle que no, pero en este caso le vamos a decir que sí, que todo eso se comparte. Y listo, entonces ya tendremos nuestra geometría para realizar el análisis. Entonces ahora sí cerramos y nos vamos para el modelo. Hacemos doble clic y esperamos que nos abra. Esperamos que nos abra, aquí ya está iniciando. Bueno, esperamos que termine de cargar. Y listo, aquí ya nos cargó nuestra geometría. Bueno, aquí tenemos ya nuestra geometría. Aquí podemos ver, vamos a trabajar con acero estructural. Por acá tenemos materiales, nuestras secciones transversales. Aquí podemos ver los elementos que tienen estas dimensiones, pues las que utilizamos para nuestra primera sección transversal. Y por acá los elementos que tienen la segunda sección transversal, que es más grande. Listo, por acá tenemos nuestro sistema de coordenadas también. Conexiones no tenemos y vamos a realizar el mallado. Bueno, aquí tenemos nuestras configuraciones globales y por acá nuestras configuraciones locales. Listo, entonces para los elementos vamos a decirle que vamos a tener un tamaño de elemento de 100. Bueno, otra cosa es que para estas mallas, las mallas para estos elementos va a ser muy sencilla. Sí, vamos a mirarlo. Porque eso lo que va a hacer es dividirme cada elemento en pedacitos. Y esa va a ser la forma en cómo me va a mallar esto. Entonces ahí ya tendríamos mallado. Y ahora vamos a aplicar nuestras fuerzas y los soportes. Para eso nos vamos a estático estructural. Y ahora sí vamos a aplicar nuestros soportes. Bueno, vamos a ocultar eso para visualizar de mejor manera. Y listo. Bueno, vamos a aplicar un soporte de desplazamiento por aquí. Vamos a decirle que sea con el filtro de vértice. Seleccionamos, aplicamos y le vamos a decir que en todas las componentes va a ser
0 su desplazamiento. Agregamos otro soporte de desplazamiento por acá, aplicamos, y este va a ser libre en X y en Z, pero en Y va a ser 0. Listo, ahí tenemos nuestro soporte y tenemos otro soporte por acá, en donde en X va a ser libre, pero en Y y en Z va a tener unos desplazamientos de 0, es decir, que no va a tener desplazamientos. Ahí ya tenemos nuestros 3 soportes y ahora vamos a aplicar la fuerza. Aplicamos en esta parte, la aplicamos y le vamos a decir que sea definida por componentes. Bueno, acá en la figura parece que son dos fuerzas, ¿cierto? Pero nosotros podemos ingresar estas fuerzas en un... Pues es todos estos por componentes en una sola fuerza. Entonces le vamos a decir que en la dirección Z va a ser de 900 newtons. Es decir, como va hacia atrás va a ser menos 900 newtons. Y en la dirección Y dijimos que va a ser de 1200 newtons. Listo, aquí tenemos ya nuestra fuerza, en donde la resultante va a ser de 1500 newtons. Listo, entonces vamos a decirle que nos muestre la mallita. Y ahora sí vamos a hacer el análisis. Listo, vamos a decirle que nos muestre la deformación total. Y listo. Podemos ver que acá para este tipo de elementos no nos muestran los esfuerzos equivalentes ni todas estas demás partes. Pero ahorita vamos a ver cómo podemos mirar otros resultados por acá en el toolbox. Bueno, hagamos el análisis de esto primero, de la deformación total. Listo, aquí ya nos cargó la solución y podemos ver el desplazamiento. Y como acá no le ingresamos ningún soporte, pues esto es libre, es la parte que va a tener la mayor deformación. ¿Sí? Listo, entonces para utilizar otras herramientas de los elementos tipo viga, nos vamos por acá al toolbox y le decimos que nos muestre el Beam Tool. Listo, por acá nos muestra los esfuerzos máximos combinados y los mínimos también, que son, pues serían como los mismos. Entonces vamos a trabajar solo con los máximos. Ya vamos a decir que sí. Y también que nos muestre el máximo bending. Lo agregamos y solucionamos nuevamente. Listo, por acá podemos ver nuestros esfuerzos combinados, que como sabemos que esto es un elemento lineal o estructural tipo viga, él va a tener esfuerzos tanto a compresión como a tensión, en donde pues lo rojo muestra que estaría a tensión y esto negativo indica que el elemento estaría a compresión. Miremos la simulación. Aquí podemos ver que este elemento estaría a tensión y ese elemento de por acá estaría en compresión, y los elementos de por aquí en medio pues como ni en lo uno ni en lo otro, te estarían como en entre las dos cosas, ¿cierto? Listo, aquí podemos ver el desplazamiento, es por acá. Listo, bueno, eso sería como todo respecto a este análisis. Otra cosa también que podemos hacer para este tipo de elementos es refinar la malla en estas partecitas para capturar como de mejor manera la física del problema. Aunque pues por lo general en estos tipos de elementos no se aplican esos tipos de refinamiento, porque estas mallas no son tan complejas. Como podemos ver, lo que hace es dividir los elementos y ya. Pero en dado caso de que en algún momento tengamos que refinar esos vértices, lo podemos hacer, y para eso nos vamos por acá a malla y le vamos a decir que vamos a aplicar un size. En la geometría seleccionamos nuestros elementos, escogemos el filtro de este filtro y seleccionamos todo, aplicamos y le vamos a decir que vamos a tener, bueno,
ocultemos eso un momentico para mirar esto. Le vamos a decir que va a ser de 100. Y lo que nos interesa para refinar esos vértices es esta parte. Aquí podemos ver que los diferentes tipos, en donde puede ser que en los vértices, para esta primera, los elementos van a ser más grandes y a medida que se va avanzando se van volviendo más pequeños. También tenemos lo contrario, que al comienzo sean más pequeños y se vayan volviendo más grandes. Tenemos que al principio sean pequeños, en el medio sean más grandes y en el otro vértice se vuelven más pequeños también. Y por acá tenemos otra opción, ¿sí? En donde al medio se van volviendo más pequeños. En este caso vamos a utilizar que en los nodos sean más pequeños y aquí en el centro sean más grandes. Vamos a decirle que vamos a utilizar un factor de 20 y aquí podemos ver que ya en los vértices se van volviendo más pequeños estos elementos y por acá ya a medida que avanza hasta el centro se van volviendo más grandes y nuevamente cuando van llegando a un nodo se van volviendo más pequeños o se va refinando eso. Listo, entonces vamos a decirle que nos actualice la malla para ver esto. Listo, aquí podemos ver que en los vértices la malla es un poquito más refinada. Igual en los resultados no va a cambiar porque, como lo mencioné, en este tipo de elementos no es que sean muy complejas las mallas, son más bien sencillas, entonces los resultados no van a variar mucho. Listo, aquí ya nos calculó nuevamente, podemos ver que los resultados son los mismos, no cambió. También acá en los desplazamientos y la deformación total. Listo. Bueno, otra cosa es que al principio se mencionó que pues los elementos lineales son son de tipo barra, viga y de tipo tubería también. Pero como cambiamos esto en ANSYS. Bueno, entonces para hacer eso vamos a borrar esto que no nos interesa. Vamos a mirar los elementos de tipo barra. Como estos elementos no tienen unas rotaciones, entonces si le damos que nos solucione el problema con esto de tipo viga nos va a dar un error. Sí, es por eso que antes se eliminó eso. Entonces para cambiar el tipo nos vamos por acá y seleccionamos nuestras partes, nuestros elementos. Y podemos ver acá que nos dice el tipo de modelo. Aquí estamos trabajando con tipo viga y aquí tenemos los diferentes tipos de tubería, también tenemos cable. Por aquí está el de tipo barra, vamos a utilizar el de tipo barra. Entonces para eso seleccionamos nuestros elementos y le vamos a decir que vamos a utilizar una de tipo barra. Listo. Y le decimos que nos resuelva. Ahí nos está resolviendo. Y aquí ya tenemos nuestra solución. Como este tipo de elemento solamente tiene desplazamiento, él no nos va a mostrar una rotación, sino que solamente nos va a mostrar un desplazamiento. Las rotaciones nos muestra son los elementos que son de tipo viga y los elementos que son de tipo tubería también. Pero en los elementos de tipo barra solo nos va a mostrar un desplazamiento. Listo, entonces esto ya sería todo por esta práctica.